Las manos me temblaban tanto que solté el alfiler, y cayó al suelo con un tintineo que en aquel cuarto silencioso sonó como una campana. Tenía la cinta métrica todavía colgando del cuello del muchacho, marcando 82 centímetros de contorno de pecho, cuando él me miró a los ojos y me dijo una frase que llevo 30 años sin poder olvidar. No era una frase de un chico de 15 años. No era nada que yo pudiera coser después. Mi nombre es Lorenzo Brambilla. Fui sastre en Milán durante 41 años. Confeccioné a mano más de 6.000 prendas, trajes para banqueros, sotanas para sacerdotes, vestidos de novia que costaban lo que ganaba una familia en un año. Mis manos conocían la tela como otros conocen la cara de sus hijos, y yo no creía en milagros. Creía en la lana inglesa, en el hilo de Cataluña, en la tijera Guis que mi padre me dejó al morir. Vivía solo encima del taller, en la vía Sant'Andrea, con un canario que cantaba al amanecer. Lo que aquel muchacho me dijo mientras le tomaba las medidas, en el otoño de 2006, no lo entendí esa tarde. Lo entendí 14 años después, cuando abrí un sobre que él mismo me había entregado con la orden de no abrirlo hasta que lo supiera. Y dentro de ese sobre había una fecha, un lugar y un nombre que yo no podía conocer entonces. Caí de rodillas. No en el taller aquella tarde de octubre. En otro sitio, mucho más tarde, exactamente donde Carlo Acutis me había dicho que ocurriría. 30 años callé esto por miedo a que me tomaran por loco. Hoy lo cuento todo. Yo había llegado a la sastrería por necesidad, no por vocación. Mi padre tenía el taller, y cuando enfermó del corazón, yo tenía 17 años y dos opciones: aprender o cerrar. Aprendí. La fe nunca me interesó demasiado. Entraba en las iglesias solo para medir a los curas que me encargaban sotanas. Y tenía una costumbre tonta. Planchaba cada solapa 3 veces. Siempre 3. Porque mi padre decía que la tercera era la que el cliente recordaba. Aquel encargo del otoño de 2006 me llegó por teléfono un martes. Una mujer de voz serena, italiana de Milán como yo, me pidió que confeccionara un traje para su hijo. Dijo que necesitaba algo sobrio, oscuro, bien hecho. No mencionó para qué ocasión, y yo, por discreción profesional, no pregunté. Apunté la dirección en mi libreta de tapas de hule. Una casa en la zona de Corso Magenta. Cita el jueves a las 4 de la tarde. Lo que no sabía, lo que no podía saber, es que ese traje no se iba a usar nunca para lo que yo imaginaba. Llegué puntual. Una empleada me abrió y me hizo pasar a un salón con libros hasta el techo y un olor a cera de muebles antiguos. Y entonces apareció el chico. Delgado, alto para su edad, con el pelo castaño revuelto y una camiseta cualquiera, de esas que llevan los muchachos. Pero los ojos. Tengo que hablar de los ojos, porque en 41 años de oficio toqué a miles de personas y nunca vi unos ojos así en un cuerpo tan joven. Tranquilos, como si ya supieran algo que el resto no. Le pedí que se pusiera de pie, recto, los brazos ligeramente separados del cuerpo. Saqué la cinta métrica. Le medí los hombros. 42 centímetros de hombro a hombro, una espalda más ancha de lo que su delgadez prometía. Apunté. Le medí el largo de brazo, 61 centímetros desde el hombro hasta la muñeca. Apunté. Y mientras anotaba, él me hizo una pregunta que me detuvo la mano. Señor Brambilla, ¿usted reza cuando trabaja? Me reí, casi sin querer. Le dije que yo no rezaba nunca, que mi religión era la costura recta. Él no se rió. Me miró con una calma que me incomodó y dijo: yo creo que usted reza sin saberlo. La gente que hace bien las cosas pequeñas reza con las manos. Tenía 15 años. Yo tenía 52. Y por un instante me sentí como si el adulto fuera él. Seguí midiendo para no pensar en eso. Contorno de cintura, 74 centímetros. Largo total de pantalón, 104 centímetros. Y aquí encontré la primera cosa rara, la primera que apunté con un signo de interrogación al margen de mi libreta. Le tomé el contorno de pecho 2 veces, porque la primera me dio una cifra que no cuadraba con su complexión. 82 centímetros la primera. La segunda, con la cinta bien ajustada bajo las axilas, me dio 80. Una diferencia de 2 centímetros que no debía existir, porque la cinta no miente y el cuerpo no encoge entre una medida y otra. Lo achaqué a mi pulso, que ya no era el de los 30 años. Antes de irme, el muchacho hizo algo que en aquel momento me pareció solo una rareza más.
Se acercó a un escritorio, sacó un sobre de papel grueso, color crema, cerrado con un sello de cera roja, y me lo puso en la mano con una seriedad que no encajaba con su edad. «Esto es para usted, pero no lo abra ahora. Guárdelo, lo abrirá cuando lo sepa». Le pregunté qué tenía que saber. Él sonrió y me dijo: «Usted lo sabrá cuando lo sepa, no antes». Metí el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto a la libreta de medidas, pensando que sería el dibujo de un niño o una nota de agradecimiento de esas que las madres hacen escribir a sus hijos. No volví a pensar en él aquella tarde. Cometí ese error durante 14 años. Lo que no imaginaba es que, al llegar a mi taller esa noche y abrir la libreta para pasar las medidas en limpio, encontraría algo que me quitó el sueño. Me senté en mi mesa de cortar, bajo la lámpara de pantalla verde que usaba para los trabajos finos, y abrí la libreta de hule por la página del muchacho. Quería pasar las cifras a la ficha técnica, dibujar el patrón, calcular la tela. Lo hacía con todos los clientes la misma noche, mientras las medidas estaban frescas. Y al releer mis propias anotaciones, sentí un frío en la nuca. Las medidas no cuadraban entre sí. Déjenme explicar lo que esto significa para un sastre. Un cuerpo humano tiene proporciones. El contorno de pecho, el de cintura, la caída de los hombros, el largo de la espalda. Todo se relaciona según reglas que yo conocía de memoria desde los 20 años. Si el pecho mide 80, la espalda no puede medir lo que yo había anotado. Había escrito un ancho de espalda de 42 centímetros entre hombros, pero un contorno de pecho de 80. Esas dos cifras juntas describen a dos personas distintas, una más estrecha, otra más ancha. Era como si hubiera medido a un chico delgado por delante y a uno robusto por detrás. Pensé que me había equivocado. Lo más sensato. Cogí el patrón de papel manila, la regla curva y el lápiz de carpintero, y empecé a dibujar la chaqueta usando mis propias medidas. Y el patrón no cerraba. Las líneas de la sisa, donde se une la manga al cuerpo, se cruzaban en un punto imposible. Tracé 3 veces el mismo patrón. Las 3 veces, la sisa quedaba descompensada. Una chaqueta hecha con esas medidas no se podría poner ningún ser humano. La solución obvia era volver a medir. Llamé a la casa al día siguiente, jueves por la mañana, dispuesto a pedir disculpas y concertar una segunda cita. Me contestó la misma mujer de voz serena. Le expliqué, con la vergüenza del profesional que falla, que necesitaba repetir algunas medidas. Ella se quedó callada un momento y luego me dijo algo que no entendí entonces. «Señor Brambilla, mi hijo está en el hospital desde anoche, en Monza. No va a poder ir a probarse nada». Me quedé con el teléfono en la mano. Le pregunté qué le pasaba. Ella, con una voz que se esforzaba por no quebrarse, me dijo que el chico había empezado a sentirse mal el martes, que el jueves por la noche, pocas horas después de mi visita, lo habían ingresado de urgencia, y que los médicos hablaban de leucemia, una leucemia agresiva, tipo M3, la forma más fulminante que existe. Colgué y me senté. El chico que el jueves a las 4 de la tarde estaba de pie delante de mí, recto, con los brazos separados, dejándose medir y hablándome de rezar con las manos. Ese mismo chico estaba esa mañana en una cama del Hospital San Gerardo de Monza con la médula destruida, y yo tenía en mi libreta unas medidas que no correspondían a ningún cuerpo posible. Volví al patrón, y entonces el problema dejó de ser un error de pulso, porque revisé la cinta métrica, la de tela encerada que usaba desde hacía 15 años, y la comparé con una regla metálica calibrada. La cinta estaba perfecta, ni un milímetro de desviación en 150 centímetros. La herramienta no mentía. Mi mano tampoco temblaba tanto. Lo que tenía anotado en esa libreta no era un error, era una imposibilidad. Y todavía no sabía lo peor. Decidí, contra toda lógica, terminar el traje. No para venderlo, no para cobrarlo. Lo hice porque algo en mí necesitaba entender por qué dos medidas del mismo cuerpo describían a dos personas. Pensé que, cortando la tela y armando la prenda, el error se revelaría solo, como pasa a veces cuando uno trabaja con las manos y la cabeza se aclara. Elegí una lana fría, peinada, de color azul muy oscuro, casi negro. Un corte inglés de 260 gramos por metro. Saqué la tela del rollo, la extendí sobre la mesa de cortar de 3 metros y empecé a marcar el patrón con jaboncillo. Y aquí ocurrió lo segundo.
La tela no se dejaba cortar recta. Yo cortaba siguiendo el hilo, como se hace siempre, paralelo al orillo. La tijera avanzaba y, sin que yo cambiara el ángulo de la mano, la línea de corte se desviaba. No mucho. 2, 3 milímetros por cada 20 centímetros. Lo suficiente para arruinar una pieza. Pensé que el rollo de tela estaba cortado al bies de fábrica, un defecto que pasa una vez de cada 1000. Saqué otro rollo, de otra partida, otro proveedor. Mismo problema. La tijera se iba. Cambié las tijeras. Cogí la Wiss de mi padre, recién afilada esa semana por el viejo Renato, que afilaba todas las tijeras de los sastres de Milán desde los años 50. La hoja entraba en la tela como en mantequilla, y se desviaba igual. Aquí dejé las tijeras sobre la mesa y me senté en el taburete, con las manos sobre las rodillas, mirando la tela como se mira a un perro que de pronto gruñe sin razón. Yo había cortado 6000 prendas. Mis manos no se equivocaban en el hilo, y sin embargo, 3 veces seguidas, con 2 rollos distintos y 2 tijeras distintas, la línea se había ido. Tomé 1 metro de la tela y lo medí a lo largo y a lo ancho con la regla metálica, 100 centímetros a lo largo, marcados con jaboncillo. Volví a medir media hora después, sin haber tocado la tela, 99,4 centímetros. La tela se había contraído 6 milímetros sobre el metro, dentro del taller, a temperatura constante, sin agua, sin calor, sin tensión. Eso no le ocurre a la lana. La lana peinada es estable. Lo verifiqué con un higrómetro que tenía colgado en la pared para controlar la humedad del taller. 52%, lo normal de octubre. La temperatura, 19 grados centígrados. Nada explicaba que 1 metro de lana encogiera 6 milímetros sentado sobre una mesa. Entonces hice algo que no había hecho nunca. Llamé a un colega, Giuseppe Fontana, otro sastre, 20 años más viejo que yo, con un taller en la zona de Brera. Le pedí que viniera, que necesitaba unos ojos expertos. Vino esa misma tarde, con su lupa de joyero y su propio metro de acero. Examinó la tela, pasó los dedos por la trama, midió, y me miró por encima de las gafas con una cara que no le había visto nunca. Lorenzo, esta tela está tensa, como si tirara hacia un punto. ¿Tú la has mojado? Le dije que no. Le dije que estaba seca desde el rollo. Giuseppe puso la palma de la mano abierta sobre el centro de la pieza. Cerró los ojos y se quedó así un buen rato. Cuando los abrió, retiró la mano despacio, se limpió la palma en el pantalón como quien se limpia algo, y me dijo en voz baja que él esa tela no la cortaba ni por todo el oro del mundo. Cogió su metro, su lupa, y se fue sin terminar el café. Me quedé solo con la tela y con una pregunta que no me dejaba respirar. Si la lana se contraía hacia un punto, ¿hacia qué punto se contraía? Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por lo que llevas dentro, por esa persona que ahora mismo tienes en la cabeza. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a aquella tela y a lo que hice con ella aquella misma noche. No dormí. Bajé al taller a las 3 de la madrugada en bata y zapatillas, encendí la lámpara verde y me quedé delante de la tela tendida sobre la mesa. Y cuando puse la mano encima, como había hecho Giuseppe, sentí algo que no esperaba. Calor. La lana estaba tibia. No caliente, tibia, como la piel de una persona dormida. A las 3 de la madrugada de un octubre milanés, en un taller a 17 grados, con la calefacción apagada desde las 11. Fui a buscar el termómetro que usaba para el agua de planchar. Uno de mercurio, de vidrio, que marcaba hasta 100 grados. Lo apoyé sobre la tela y esperé los 3 minutos de rigor. La columna subió hasta los 29 grados centígrados. La temperatura de la sala, medida a un palmo de distancia, era de 17. La tela estaba 12 grados más caliente que el aire que la rodeaba, sin ninguna fuente de calor debajo, encima, ni cerca. Pensé que el termómetro estaba estropeado. Lo metí bajo el grifo de agua fría. Marcó 9 grados, lo correcto. Lo puse bajo mi axila. Marcó 36,5, lo correcto. El termómetro funcionaba. Lo volví a poner sobre la tela. 29 grados otra vez. Y ahora el problema era mucho peor.
porque si la herramienta era fiable, entonces aquella tela estaba viva de un modo que yo no podía explicar. Hice una cosa más, la última de aquella noche. Recorté un cuadrado pequeño del sobrante de la tela, uno de 10 por 10 centímetros, y lo separé del resto. Lo puse en el otro extremo de la mesa, a 3 metros del cuerpo principal de la pieza. Quería saber si el calor estaba en la lana misma o en algo concreto. Medí el cuadrado pequeño, 17 grados, la temperatura de la sala. Estaba frío como debía estar. Medí la pieza grande, 29, tibia. El mismo tejido, de la misma partida, cortado con la misma tijera, separado solo por 3 metros de mesa. Uno frío, otro caliente. Y el caliente era el que tenía la forma de la espalda del muchacho. A la mañana siguiente llamé al hospital de Monza. No pude hablar con la familia, pero una enfermera, al darse cuenta de que yo no era pariente, me dijo solo que el muchacho estaba muy delicado. Pregunté la fecha de ingreso para mis registros, mintiendo que era para una factura. Me confirmó. Ingresó la noche del jueves 5 de octubre. La misma noche, pocas horas después de que yo le tomara las medidas y guardara el sobre en mi bolsillo, volví al taller a media tarde y descubrí lo que de verdad me hundió. La pieza grande, la de la espalda, ya no medía lo que yo había cortado. La había cortado para una espalda de 42 centímetros entre hombros. Esa tarde medía 39. Se había contraído 3 centímetros más, replegándose sobre sí misma, y al hacerlo, las dos medidas imposibles de mi libreta, la del pecho delgado y la de la espalda ancha, de pronto cuadraban. La tela se estaba ajustando ella sola a un cuerpo que cambiaba, a un cuerpo que en aquel mismo momento, en una cama de Monza, se estaba consumiendo por dentro, mientras la leucemia le destruía la médula. Cosí esa noche con las manos temblando. No quería terminar el traje. Tenía que terminarlo. Sentía que, si lo dejaba a medias, dejaba algo a medias también en aquella habitación de hospital donde un chico de 15 años se apagaba. Hilé la chaqueta a mano, con pespunte de sastre, puntada por puntada, y cada vez que clavaba la aguja en la lana tibia, sentía un pinchazo de algo en el pecho, una opresión que no era física, que no entendía, que no había sentido nunca en 41 años de oficio. Acabé el forro a las 5 de la madrugada del 12 de octubre. Me corté con la aguja en el dedo índice, una gota de sangre cayó sobre el forro blanco, y limpié la mancha con saliva, como hacen los sastres. Eran las 5:20. Subí a dormir. A las 7 me despertó el teléfono. Era la madre. Con la voz rota, me dijo que su hijo Carlo había muerto esa madrugada, en el hospital de Monza. A las semana y media. Yo había terminado su traje a las 5:20, y todavía no sabía que aquel traje no era para lo que yo pensaba. Le pregunté sin atreverme a más. ¿Para qué ocasión había encargado el traje? Hubo un silencio largo al otro lado. Y entonces la madre, Antonia, me dijo algo que me dejó sin habla. Me dijo que ella nunca había encargado un traje, que jamás me había llamado por teléfono, que no sabía quién era yo ni de dónde había sacado su dirección. Me quedé de pie en la cocina, con el auricular pegado a la oreja, repasando en mi cabeza la llamada del martes. La voz serena. El italiano de Milán. La cita del jueves a las 4. La empleada que me abrió. El salón con los libros hasta el techo. Yo había estado en aquella casa. Había medido a aquel chico. Tenía sus medidas en mi libreta de hule y su traje terminado colgando en mi taller. Le describí la casa. Le describí el salón, la empleada, el escritorio de donde el muchacho sacó el sobre. Antonia se quedó callada, y luego, con un hilo de voz, me confirmó que esa era su casa, esa era su empleada, ese era su salón. Todo coincidía. Pero ella insistía, ella no me había llamado, nadie de su familia me había llamado. Y sin embargo, yo había estado allí el jueves 5 de octubre a las 4 de la tarde, y su hijo había hablado conmigo, y me había dado un sobre. ¿Un sobre?, dijo ella. ¿Qué sobre? Le hablé del sobre crema con el sello de cera roja, de la orden de no abrirlo hasta que lo supiera. Antonia respiró hondo y me pidió, por favor, que no lo abriera, que esperara, que su hijo, en sus últimas semanas, había dicho cosas que la familia no terminaba de comprender y que si Carlo me había pedido esperar, había que esperar. Le hice caso. Guardé el sobre en el cajón de la mesa de cortar, bajo los patrones, y allí se quedó. Pero antes de colgar,
Le pregunté quién había encargado el traje, si no había sido ella. Y Antonia me dijo una frase que me persiguió durante años. Señor Brambilla, mi hijo le llamó a usted. Reconozco mi propia voz cuando me la describe, pero yo no hice esa llamada. La hizo él, imitándome. Carlos sabía cosas, sabía cuándo iban a pasar. Y colgó. El traje quedó colgado en mi taller, dentro de una funda de algodón, durante 3 semanas. No me atrevía a tocarlo. Cada mañana, al bajar, lo primero que hacía era poner la mano sobre la funda. Y durante 3 semanas, la lana siguió tibia. 29, 30 grados, medidos cada día con el mismo termómetro de mercurio, mientras el taller bajaba a 15 con el frío de noviembre. A la 4ª semana, una mañana, puse la mano sobre la funda y la tela estaba fría. 17 grados, la temperatura del aire, lo que debía. Aquel mismo día abrí el periódico y leí una pequeña noticia. La familia de un joven milanés fallecido en octubre había donado su ropa y sus pertenencias para una causa que empezaba a tramitarse en la diócesis. No decía el nombre, no hacía falta. Yo sabía de quién hablaban. Quise saber más sobre el muchacho que me había dicho que yo rezaba con las manos. Y lo que descubrí me obligó a sentarme. Empecé a preguntar. A clientes, a un cura al que le había hecho 2 sotanas, a un periodista que venía a planchar sus camisas a mi taller. Y poco a poco fui armando quién era Carlo Acutis, un chico nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos, criado en Milán, a pocas calles de mi taller. Un chico que desde muy pequeño tenía una devoción por la Eucaristía que asombraba a los adultos, que iba a misa todos los días, que con apenas 11 años había empezado, él solo, con sus conocimientos de informática, a construir un sitio en Internet donde catalogaba los milagros eucarísticos de todo el mundo. Más de 160 casos, documentados uno por uno, de los 5 continentes. Yo no entendía nada de Internet en aquellos años, pero el periodista me lo explicó. Carlo, con 15 años, había hecho algo que ni universidades enteras habían hecho: reunir, ordenar y mostrar al mundo los lugares donde, según la fe, una hostia consagrada se había convertido en carne, o había sangrado, o se había mantenido incorrupta durante siglos. Lo había hecho por amor, sin cobrar, sin buscar fama. Decía una frase que su madre repetía: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Fui a ver a Antonia Salzano unos meses después. Me recibió en el mismo salón de los libros. Hablamos durante horas, y le conté todo. Las medidas que no cuadraban, la tela que se contraía, el calor de la lana, el cuadrado frío y la pieza tibia. Antonia me escuchó sin interrumpir, con las manos juntas sobre la falda. Cuando terminé, se levantó, fue a un mueble y sacó una libreta de su hijo, una de esas libretas escolares de tapas blandas. Carlo escribía cosas, me dijo. A veces no las entendíamos. Mire esto. Me señaló una página fechada el 2 de octubre de 2006, 3 días antes de su ingreso. Carlo había escrito, con su letra de adolescente: el sastre de la Vía Sant'Andrea va a entender con las manos lo que la cabeza no puede. La tela sabrá antes que los médicos. Yo nunca le había dicho a Carlo dónde estaba mi taller. Él jamás había estado en mi sastrería. Y sin embargo, 3 días antes de conocerme, había escrito el nombre de mi calle. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté a Antonia si había más. Ella pasó las páginas y se detuvo en otra, sin fecha, hacia el final de la libreta. Lo que estaba escrito allí no me lo leyó. Cerró la libreta de golpe, me miró y me dijo: esto está relacionado con el sobre que le dio. Pero todavía no es el momento. Carlo dijo que usted lo sabría cuando lo supiera. Las mismas palabras del muchacho. Y por más que insistí, no me dejó leer esa página. Antes de marcharme, le pregunté una sola cosa: si Carlo había dicho algo más sobre mí, algo concreto. Antonia dudó. Luego me dijo que su hijo, pocos días antes de morir, ya en el hospital, había mencionado una fecha y un lugar relacionados conmigo. Que había dicho: el sastre caerá de rodillas en un hospital, pero no en este. En otro, muchos años después, y entonces abrirá el sobre. No quiso decirme ni la fecha ni el lugar. Dijo que estaban en el sobre, y que yo no debía abrirlo hasta que la vida me llevara allí. Salí de aquella casa con las piernas flojas.
Volví al taller, abrí el cajón y miré el sobre crema con el sello de cera roja intacto. Un chico de 15 años que nunca había pisado mi calle había escrito el nombre de mi calle. Un chico que murió en un hospital me había anunciado que yo caería de rodillas en otro hospital, años después. Y la respuesta estaba a 1 centímetro de mis dedos, dentro de un sobre que no me atrevía a tocar. Desde aquel día, llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las flores que él tanto amaba. No hace milagros, no es una reliquia, no quiero engañar a nadie. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana antes de bajar al taller. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que ahora mismo está pasando por algo difícil. Llega a cualquier país. Pero lo que ocurrió los años siguientes, mientras yo guardaba aquel sobre cerrado, cambió por completo la forma en que yo entendía mi propio oficio. Pasaron los años y yo seguí cosiendo, pero ya no igual. Algo en mis manos había cambiado desde aquel traje. Empecé a notar cosas en las telas que antes me pasaban desapercibidas. Notaba el estado de ánimo de un cliente al tomarle las medidas. Sabía, antes de que me lo dijeran, cuándo una novia tenía dudas, cuándo un viudo encargaba un traje para enterrar a su mujer. Las manos, decía Carlo, rezan sin saberlo. Yo empecé a creer que tenía razón. El traje de Carlo lo guardé en una funda especial, colgado en el fondo del taller. En 2013 leí en el periódico que un niño brasileño, un tal Mateus, de la ciudad de Campo Grande, había sanado de una malformación grave del páncreas tras rezar pidiendo la intercesión de Carlo Acutis. La iglesia investigaba el caso como posible milagro. Recorté la noticia y la guardé en el mismo cajón del sobre. Aquel chico que me había medido la cabeza con sus palabras estaba empezando a sanar a otros. En 2019 hubo otra noticia que me removió. La iglesia exhumó el cuerpo de Carlo en Asís, como parte del proceso, y lo encontraron, según los informes, conservado de un modo que sorprendió a los médicos. Lo trasladaron a la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, donde hoy reposa, vestido con ropa sencilla, vaqueros y zapatillas, para que los jóvenes lo sintieran cercano. Leí aquello y bajé al taller. Saqué el traje azul oscuro de su funda. La lana seguía estable, fría, normal, pero al pasar la mano por la espalda, por aquella zona que se había contraído hasta cuadrar las medidas imposibles, sentí de nuevo, por un instante, una tibieza que me erizó la piel. En octubre de 2020, el 10 para ser exactos, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís. Yo lo seguí por televisión, sentado en mi taller, con el rosario de cuentas de rosa entre los dedos. Vi a Antonia en primera fila. Vi miles de jóvenes. Y pensé en aquel sobre cerrado en mi cajón, en el que ya llevaba 14 años sin tocar, esperando una fecha y un lugar que yo no conocía. Esa noche, tuve la tentación de abrirlo. No lo hice. Algo me decía que aún no era el momento, que la vida no me había llevado todavía donde debía llevarme, y la vida me llevó allí pocos meses después, del peor modo posible. Fue en la primavera de 2021. Yo tenía entonces 67 años. Una mañana, planchando una solapa, sentí un dolor en el pecho que me dobló sobre la mesa. La plancha cayó al suelo y quemó una marca en la madera que todavía hoy está allí. Me llevaron de urgencia. Infarto. Me ingresaron en un hospital, y de las complicaciones, una neumonía bilateral, en plena pandemia, me trasladaron a otro centro con unidad especializada. Y aquí está lo que durante años no me atreví a contar a nadie. Me trasladaron al Hospital San Gerardo de Monza, el mismo hospital donde Carlo Acutis había muerto 15 años antes. No lo elegí yo. No lo eligió mi familia. Fue una decisión de los servicios de urgencia, por disponibilidad de camas durante la saturación de la pandemia. Pero yo, tumbado en aquella camilla mientras me empujaban por un pasillo, leí el cartel de la entrada y reconocí el nombre. El hospital donde Carlo me había anunciado, según Antonia, que yo caería de rodillas. En otro hospital, muchos años después, pasé 11 días entre la vida y la muerte. La fiebre me subió a 40 grados. La saturación de oxígeno me bajó a 82%, el mismo número, 82, que el primer contorno de pecho que le tomé a Carlo aquella tarde. No sé si fue la fiebre, no sé si fue real,
Pero la cuarta noche, la peor, cuando los médicos hablaron a mi hija de prepararse para lo peor, yo vi al pie de mi cama a un muchacho delgado, alto, con el pelo castaño revuelto, mirándome con aquellos ojos tranquilos. No dijo nada, solo señaló hacia mi pecho, hacia donde estaría el bolsillo interior de una chaqueta, y desapareció. A la mañana siguiente, contra todo pronóstico, la fiebre cedió, la saturación subió. Empecé a respirar solo. Los médicos lo llamaron una evolución inesperadamente favorable. Yo le pedí a mi hija una sola cosa, que fuera a mi taller, abriera el cajón de la mesa de cortar y me trajera un sobre crema con un sello de cera roja. Lo tuve entre las manos en aquella cama de hospital, el día número 9 de mi ingreso. Rompí el sello de cera. Dentro había una sola hoja, doblada en 3, con la letra de adolescente de Carlo Acutis. Y leí: para el señor Lorenzo Brambilla, sastre de la Vía Sant'Andrea. Si está leyendo esto, está en el Hospital San Gerardo de Monza, donde yo me fui al cielo. Es el año 2021. Usted ha estado muy enfermo, pero no se va a ir todavía. Le quedan cosas por coser. Las manos que rezan sin saberlo todavía hacen falta aquí. Cuando salga, vaya a Asís, a la Basílica de Santa María de los Ángeles, y deje allí el traje que cosió para mí. No era para un funeral, era para esto, para que usted entendiera. Gracias por terminarlo aquella madrugada, aunque le sangrara el dedo. Vi la gota en el forro. Carlo, el año, el lugar, mi nombre, la calle de mi taller, el traje, la gota de sangre en el forro, que yo limpié con saliva a las 5:20 de la madrugada del 12 de octubre de 2006, solo en mi taller, sin que nadie me viera, la noche antes de que él muriera. Carlo lo sabía todo, lo había escrito 14 años antes, 3 días antes de conocerme. Caí de rodillas, no pude evitarlo. Me deslicé de la cama, con los cables del suero todavía puestos, y caí de rodillas en el suelo frío de aquella habitación del Hospital San Gerardo de Monza, exactamente donde Carlo había dicho que ocurriría. Una enfermera entró corriendo al oír el ruido y me encontró arrodillado, con la hoja temblando en la mano, llorando como no había llorado en 67 años. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquel suelo de hospital que Carlo me había anunciado 14 años antes. Si quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por tu salud o por la de alguien que amas, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para ti mismo. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte qué hice con aquel traje y dónde estoy hoy, porque es lo último que Carlo me dejó por hacer. Salí del hospital el día 12, curiosamente la misma fecha en que Carlo había muerto 15 años antes. Tardé meses en recuperar las fuerzas, pero en cuanto pude viajar, hice lo que la nota me pedía. Tomé el traje azul oscuro, la chaqueta y el pantalón que cosí aquella madrugada, los puse en su funda de algodón y viajé a Asís, a la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde reposa el cuerpo de Carlo. Me arrodillé ante su tumba. Vi a aquel muchacho, conservado, vestido con sencillez, con la cara serena de quien duerme, y dejé el traje. Hablé con los responsables del santuario. Les conté la historia. Les enseñé la nota y mi libreta de hule con las medidas que no cuadraban. Al principio me miraron con la prudencia con que se mira a un viejo emocionado, pero cuando comprobaron las fechas, cuando vieron la letra de Carlo en el sobre sellado 14 años antes, cuando entendieron que aquel sastre había guardado un secreto durante toda una vida sin abrirlo, algo cambió en sus caras. En septiembre de 2025, el 7 para ser exactos, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis durante el jubileo. San Carlo Acutis, el primer santo de su generación, el santo de los jóvenes, el santo de Internet. Yo estuve allí, en Roma, entre la multitud, con mi rosario de cuentas de rosa entre los dedos viejos y temblorosos. Había sido invitado, porque mi testimonio, junto al de tantos otros, había formado parte de aquel río de huellas que Carlo dejó por el mundo. Conté mi historia ante quienes documentaban su vida. La conté sin adornos, como la cuento ahora.
Hoy tengo 71 años. Cerré el taller hace poco, pero no dejé de coser del todo. Cada cierto tiempo, confecciono una sola prenda al año, a mano, despacio, para alguien que la necesita y no puede pagarla. Es mi manera de seguir rezando con las manos, como Carlo me enseñó sin saberlo aquella tarde. Y guardo la libreta de hule en una vitrina, abierta por la página de las medidas imposibles, 82 de pecho, 42 de espalda, las cifras de dos cuerpos en uno solo, el cuerpo de un chico que se transformaba mientras yo lo medía. A veces, los jóvenes que visitan Asís me preguntan qué aprendí de todo esto, y siempre les digo lo mismo. Yo era un hombre que solo creía en la lana inglesa y en la costura recta. No creía en milagros. Un muchacho de 15 años, al que me di una sola tarde, me anunció con 14 años de antelación el hospital donde yo caería de rodillas, el año exacto, y hasta la gota de sangre que cayó en un forro cuando estaba solo. La tela supo antes que los médicos. Las manos saben lo que la cabeza no puede. Y desde entonces, sé que no hace falta entenderlo todo para arrodillarse ante lo que es más grande que uno. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, con esa persona que ahora mismo está pasando por una enfermedad o por una pérdida. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, una por una. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días y el rosario de cuentas de rosa del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.